¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempos de Política. Desde la cabina de Radio 101.9 FM les saluda Guillermo Morales. Hoy en compañía pues de los habituales, de casi siempre, Andrés Rojas y Eric Vargas, pero también pues tenemos hoy una pequeña sorpresa y tenemos una incorporación. Al final se nos hizo, ya tenemos un poco la voz femenina dentro de lo que es el programa Tiempos de Política y queremos darle la bienvenida a nuestra nueva compañera María José Morales, quien a partir de hoy pues se nos une al programa. Entonces, caballeros, vamos a darle primero el placer a las damas. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Hola, Benito y el resto de los muchachos. Aquí contenta, emocionada y hasta nerviosa, aunque no hemos servido a mí y ha pasado riéndose toda la semana, pero no importa. Es parte de. Muy contenta de estar iniciando pues esta etapa en lo que es tiempos de política. Ya vieron que les vengo a desequilibrar esta mesa caliente. Quién sabe si se hace más caliente o menos, tal vez más, creo yo, porque el desequilibrio es bastante. 3 hombres y una mujer, Dios. 4 hombres. 4 hombres y una mujer, es cierto. Bueno, antes estaba Chai. Sí, Hacía un poquito estaba más de Chay, fuerza. exactamente, es una semana de cambios porque antes estaba Chay y ahora tenemos un nuevo controlista, pero ahorita vamos a saludarlo a él también. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, muy contento otra vez de estar acá, por supuesto, con nuestra nueva integrante. Y bueno, muchos temas también. La media hora yo creo que se nos va a hacer corta otra vez, pero vamos avanzando para ver si nos da tiempo de tocar todo lo que tenemos para hoy. Así es. Y Andy, ¿qué tal vos? Memo, Eric, María José, muy bien, gracias a Dios. Aquí agradecidos una vez más con el Todopoderoso que nos permite estar acá y también agradecidos porque nos preparó una compañera nueva. Si bien cierto, no comparto que viene a romper el equilibrio, más bien viene a entonar la mesa. Entonces, bienvenida y los mejores éxitos en esta nueva etapa. Gracias. Sí, bueno, también a nuestro nuevo compañero desde los controles, Jimmy, a quien agradecemos que nos venga a ayudar, ¿verdad? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo vas? Pura vida, todo un honor empezar ahora a hacer esta hora de lo que queda para sustituir a Chay, que no va a poder estar estos días. Efectivamente, y muchísimas gracias a Jimmy. Pero bueno. Nada más me uno a la bienvenida a Jimmy y también para enviarle un saludo a Shai. No pude estar acá la semana pasada para despedirme, así que los mejores deseos a la distancia. Se quedó llorando y de todo, Eric, por culpa tuya. No. Pero bueno, queremos ya dar inicio al programa del día de hoy. Y antes de eso, vamos a darle paso al minuto económico y después vamos a hacer una pequeña reseña de unos 5 minutitos sobre lo que plantea la nueva reforma fiscal y también pues lo podemos de una vez vincular con lo que es el tema de fondo que tenemos el día de hoy. Así es, Memo, en realidad todo esto me parece que de alguna forma va en la misma línea, lo que vamos a hablar en el minuto económico, un poco con el tema fiscal nuestro y el tema de fondo para hoy. Bueno, para el minuto económico lo que les quería comentar es sobre Grecia. La atención del mundo está sobre Grecia mañana, es un día clave, porque el Parlamento de Grecia va a tener que aprobar un doloroso programa de austeridad fiscal que implicará el despido de alrededor de 150,000 empleados públicos y la privatización de empresas por 50 billones de euros, privatización de empresas estatales, con tal de hacerle frente a sus deudas. Parece ser que va a estar dividido el voto, el mercado está esperando un resultado favorable. Si el Congreso de Grecia decide votar en contra de este paquete de austeridad, las consecuencias las podríamos ver muy rápido, tan rápido como el próximo mes de julio, donde ya podría definitivamente declararse la quiebra de Grecia. Si lo aprueban, podrían ganar un poco más de tiempo, pero bueno, ese es un poco el tema que tiene la atención de todo el mundo en este momento, lo que ocurre en Grecia. Bueno, sí, un tema bastante complicado, ¿no? Porque además es muy impopular, o sea, ¿quién va a querer llegar y despedir a 150,000 personas que pueden representar igual 150,000 familias, ¿verdad? O incluso más. Entonces, yo creo que es un tema que es bastante sensible y cuyas consecuencias no se pueden dar también en Grecia. O sea, ahorita nosotros estamos pasando una crisis económica a nivel de país que ha implicado que el Estado haga recortes de hasta 20% en el presupuesto, que también son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado
Y dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero en este caso yo creo que es de sabios poner atención a lo que está pasando en otros países. Claro. Bueno, y de hecho entonces aprovechamos que estamos en el tema fiscal para hablar de la nueva propuesta que planteó el gobierno a la Asamblea Legislativa. Algunas modificaciones, vamos a comentarlas muy rápidamente. En lo que es educación, se exonera hasta 110,000 colones al mes. A partir de ahí se aplica un 10% a las carreras acreditadas y un 14% a las no acreditadas. Por otra parte, en salud, en lugar del 14% que teníamos antes, ahora se estaría proponiendo un impuesto del 10% sobre los servicios hospitalarios privados. La canasta básica, que se había reducido a tan solo 60 bienes, ahora se amplió un poco más, bueno, bastante más, digamos, a 233 bienes. Sin embargo, sigue siendo más pequeña que la actual. Exoneraciones a los solidaristas, exoneraciones a los cooperativistas, perdón. Cambios en el Banco Popular. Algo interesante por ahí es que se haría explícita la garantía estatal al Banco Popular. A las mutuales, en lugar de pagar un 15, van a pagar un 10 sobre los intereses. A las empresas se les elimina el 1,5 de los ingresos. Pero bueno, esas son las principales modificaciones. La esencia del programa es la misma, sigue fundamentándose en lo que es el impuesto al valor agregado, un impuesto que, como lo hemos comentado aquí, es un impuesto indirecto. Eso quiere decir que recae con más fuerza sobre las personas de menores ingresos. Y bueno, vamos a ver cómo le va este proyecto. Yo creo que esta vez tiene un mucho mayor chance de pasar esta reforma. ¿Y por qué veo un mayor chance? Por la posición del PAC, particularmente. Me parece que el PAC está asumiendo una posición menos radical en contra. Parece ser que algunas de estas modificaciones en el programa son concesiones que probablemente han sido negociadas con el PAC. Entonces, por ahí yo creo que se podría abrir la puerta para que el gobierno logre aprobar este proyecto de solidaridad tributaria. Bueno, yo creo que es un tema muy importante y de hecho lo queríamos vincular con lo que es el tema de fondo. Porque el periódico La Nación nos decía el domingo que todavía hoy hay, ¿qué? Ya 30 años después de la crisis económica, de la deuda llamada, ¿verdad?, de los años 80, entre el 80 y el 82, que afectaron a Costa Rica más fuertemente, esa crisis económica ha tenido como consecuencia que todavía hoy hay 315,000 personas que sufren las consecuencias de esa crisis económica, porque fueron personas que en ese momento eran jóvenes, estudiantes a nivel escolar, a nivel secundario, que tuvieron que dejar las aulas para empezar a trabajar y ver cómo ayudaban a llevar sustento a su familia, ¿verdad? Esto ha significado que son 315,000 familias, ¿verdad?, que hoy en día sufren de un ingreso menor que el que pudieron haber tenido si hubiesen terminado los estudios a nivel secundario y tal vez optar por una carrera universitaria o bien una educación técnica que los hubiese preparado pues un mayor ingreso económico al cual reciben hoy, porque la mayoría se tienen que dedicar a lo que es el mercado laboral informal o bien conformarse con subempleos o empleos a los cuales menos calificados, ¿verdad? ¿Por qué lo vinculamos también con el tema de la crisis que tenemos actualmente? Porque bueno, según datos del Ministerio de Trabajo, tenemos más o menos 308,000 jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Entonces, si hacemos sumas entre ambos rubros, estamos hablando de 625,000 personas en este país que se están condenando, digamos, a tener un nivel de vida menor a lo que podrían aspirar si no tuviesen, digamos, este tipo de condiciones. Estamos hablando de que casi una sexta parte de lo que es la población costarricense, ¿verdad? Entonces queríamos vincularlo un poco. ¿Por qué? Porque no estamos lejos de sufrir una crisis económica de igual o peor magnitud de la que sufrimos hace ya 30 años, ¿verdad? Entonces es algo a lo cual tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Porque estas 308,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan se enfrentan a un futuro en el cual van a tener opciones laborales cada vez más reducidas. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un mercado en el cual la población hoy cada día más tiene más estudios, es más preparada. Ahora incluso hay áreas en las cuales no basta con tener una carrera, usted tiene que tener una segunda carrera que le permita complementar
lo que son los estudios que usted ha tenido, poder tener opciones de trabajo más amplias, ¿verdad? En ese sentido, bueno, tal vez lo más que hay que ponerle atención en este caso y reprochable es quién es el que paga la factura de estas pésimas decisiones, y me atrevo a ponerles calificativo pésimas, y es definitivamente el desarrollo, en este caso el país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Costa Rica, si nos trasladamos al siglo XIX con la reforma de Mauro Fernández, ellos lo que quisieron, incluso mucho más antes, cuando Castro Madrid declaró que la educación debería ser obligatoria y costeada por el Estado, se dio un paso y con una visión que para esa época, perdón, era revolucionaria y bastante ambiciosa. Desafortunadamente nosotros nos quedamos simplemente en eso. ¿Por qué? Porque en el tema educativo se empiezan a dar una serie de falencias como preparación un poco más paupérrima, se está declinando un poco la calidad de la educación, que hoy en día es el cuestionamiento que está, digamos, en las mesas, y nos quedamos, por decirlo así, sin el santo y la limosna. ¿Por qué? Porque simplemente no invertimos en educación en momentos de crisis. La educación, la salud casi siempre es lo primero que se recorta en cuanto a las medidas austeras, y no nos damos cuenta que, o creemos que solo somos nosotros los que, ¿verdad?, aplicamos esas medidas, mientras otros simplemente tratan y nos hace menos competitivos en eso. Entonces la factura la paga en ese sentido nosotros como país, y es lo reprochable. Bueno, me llama la atención esto que dice Andy, porque cuando uno se pone a estudiar este tema, la primera pregunta que me surgió a mí es, entonces, ¿a quién voy a responsabilizar? ¿Y cómo hago yo para ayudarle a estas personas que hoy no tienen oportunidades? No puedo decir el Estado, porque el Estado en este momento no puede cubrir las cosas, ni nos vamos a ir a un punto de vista, por usarlo con palabras populares, tan comunista de que todo le toca al Estado y todo va a recaer ahí. Sin embargo, en su momento, pues sí fueron decisiones mal tomadas, como lo dijiste al principio, que sí fueron por parte del Estado y que por ende se vieron afectadas las familias de estas personas hoy en día, y que estas personas no tienen mucha opción. O sea, tienen que trabajar en trabajos que no les dan suficiente dinero, tienen que verse obligados a veces a tener 2 trabajos inclusive, no pueden optar por una carrera universitaria porque desafortunadamente en la educación superior pública no hay horarios para laborar, y en educación privada, que sí los hay, es demasiado caro, que una persona de estas no lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la opción para estos jóvenes no tan jóvenes que son resultado de la crisis de los 80, que conozco varios, que hoy mismo yo les preguntaba cómo la pasaste, me decían muy mal, tuvimos que ir a trabajar con las familias y tuvimos a veces que tener el mismo uniforme durante 4 años porque no había plata para comprar. En mi casa a veces había papel higiénico, a veces no, que hoy se ven como el resultado de eso, que tienen sus propias familias y que no tienen con qué salir adelante. O sea, ¿cuál es la opción? Y eso es lo que tal vez más preocupa en este momento. ¿Cuál es la opción? Y acote lo que dijo Memo ahora. ¿Cuál es la opción para los jóvenes que hoy en día están desertando en las escuelas? No por lo mismo, porque ya no son las mismas razones. A veces es pereza, otras veces sí es dinero, otras veces es la delincuencia y métodos más sencillos para adquirir lo que ellos quieren. Pero ¿qué va a hacer el Estado en este momento para poder entonces soportar lo que se le viene encima? O sea, son muchas personas en el país que se están viendo una dificultad laboral grande, donde ya 2 o 3 trabajos no son suficientes para mantener una familia y donde desgraciadamente no hay opciones porque somos un país muy pequeño y hasta sobrecarga de profesionales tenemos. O incluso se enfrentan al hecho de que incluso ni siquiera encuentran trabajo, ¿verdad? Pero bueno, creo que es tiempo que aprovechemos para hacer la ya habitual pausa del programa y regresemos profundizando un poco más, especialmente en cómo lo podemos ver ahora con los hijos de estas 315.000 personas, ¿verdad? Que hoy también sufren las consecuencias de esa decisión de sus padres, y además de ellos hay que sumar estos 308.000 que no estudian ni trabajan y son personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, volvemos con este tema.